Mientras los detectives buscan un sospechoso, una mujer se presenta en la estación y afirma tener información sobre el caso. Hola. Hola, Encantado. un gusto. Vino una mujer a la oficina que decía tener información sobre un hombre que había estado en su apartamento la noche anterior. Lo había visto muy nervioso y actuar en forma extraña. ¿Y eso fue el viernes a la noche? Sí, el viernes a la noche. ¿Estás Él segura llegó de a que las... fue el viernes a la noche? No. Espera un segundo. ¿Fue el jueves el día que desapareció la joven? Ujú. Entonces fue el jueves a las 7. Llegó a las 7 y se fue cerca de las 9. Ok, ¿estaba solo? Ujú, Bien, ¿recuerdas qué tenía puesto? ujú. Jeans azules y una camiseta blanca. Y luego vino a mi casa y ella me dijo que le había preguntado si tenía una camiseta grande en su auto para prestarle. ¿Ella le dio alguna? No, ella le dijo que podía tener una de su medida, pero aunque le entrara estaba sucia. Y él le dijo que lo olvidara. Así que ella nunca se la dio. La mujer le dice a los detectives que el nombre del sujeto es Sean Wakefield. No lo conozco mucho, lo vi apenas unas 4 veces. Sean llegó hasta el apartamento de ellas y les pidió una camiseta, pero eso les pareció muy raro. No era algo normal. Luego ella cuenta que Sean hizo un segundo pedido que la hizo alarmar aún más. Bueno, esa noche cuando estaba yéndose, lo último que dijo fue, si alguien pregunta, estuve acá en su casa desde las 2, desde esa hora. Cuando se fue, eso fue lo último que dijo. Si alguien pregunta, quien sea, estuve acá en su casa desde las 2. Escuchamos toda la información que nos dio la mujer sobre Sean y eso sin dudas fue una señal de alarma. Tras hablar con la mujer, los detectives le ofrecen llevarla a su casa. Mientras la llevábamos a su casa, la mujer nos contó otros detalles que había olvidado y que le parecían importantes. La mujer cuenta que a la mañana siguiente, Sean fue a buscarla y la llevó a hacer una diligencia. Bueno, cuéntame eso. Ok, bueno, veníamos andando con el auto por la carretera. Él miró en el espejo retrovisor y vio un policía. Y estaba bastante lejos, no lo teníamos cerca, estaba más atrás. Y él empezó a alterarse y dijo, tengo que salir de la carretera, tengo que salir de la carretera, y dobló casi en el medio de la curva. Y me dijo, arroja esto, y yo le dije, ¿qué? Y él me respondió, arroja esto. Mientras ella iba en el auto con Sean, él quiso salir de la carretera principal y le dio unas prendas suyas y le dijo, arrójalas ya. ¿Estaban en una bolsa o...? No, estaban hechas un bollo. Yo iba mirando hacia adelante y él iba conduciendo y metió la mano entre los asientos. La verdad no vi nada en el asiento trasero, así que supongo que estarían debajo de su asiento o del asiento trasero. Ni siquiera sabía que la joven estaba muerta y tampoco sabía que ustedes habían encontrado el auto. Desde luego me pareció muy raro. Pero ya sabe, la arrojé igual. En ese momento no sabía que podía haber sido él. Hasta el día de hoy no sé si fue él. Así que la arrojé. Cuando nos contó eso, tuvimos que dejar lo que estábamos haciendo para buscar la ropa. Teníamos que ir ahí y hacerlo de inmediato. Tuvimos la suerte de poder encontrar la ropa y llegar rápido al lugar apenas conocimos esa información. Encontramos los jeans de Sean, una camiseta y un calcetín. Cuando vimos la ropa, notamos algunas manchas de color rojo en una prenda. Todo indicaba que era sangre. Los detectives recogen las prendas y luego las envían al laboratorio forense. El hallazgo de esa ropa en la investigación fue un factor clave. Y sabíamos que debíamos hablar con Sean. En ese momento queríamos interrogar a Sean porque creíamos que él era un posible sospechoso. Los detectives investigan los antecedentes de Sean y se sorprenden al descubrir dónde se encuentra.
Fue muy fácil dar con Sean. Lo habían detenido el día anterior por violar su libertad. Así que fuimos a buscarlo a prisión. Los detectives llevan a Sean y su abogada a la estación para preguntarle dónde estaba el día de la desaparición de Daniel. Sean tiene colocada una tobillera electrónica que registra sus movimientos, así que la policía sabe muy bien qué preguntar. Sean, voy a pedirte que, por favor, me cuentes todo lo que hiciste ayer, desde que te despertaste. ¿A qué hora te despertaste ayer en la mañana? A las 10. ¿Qué hiciste cuando te levantaste? Salí y arranqué el auto. ¿Saliste y arrancaste qué auto? Mi camioneta. ¿Qué marca es? Yukon 2003. ¿De qué color es? Habano. ¿La arrancaste? ¿A dónde pensabas ir? Fui al taller de Tim en la 460 para preguntar por unos frenos. ¿A qué hora llegaste ahí? Yo diría que fue alrededor de las 11. ¿Paraste en algún lado yendo de tu casa al taller? ¿No hiciste para ninguna nada. parada? Cuando le pregunté a Sean qué había hecho el día de la desaparición de Daniel, al principio fue muy específico, pero luego había grandes vacíos en su versión alrededor de la hora en que creíamos que había muerto Daniel. Luego fui para... No, volví a Tazewell. Ahí fue cuando volví a Tazewell. ¿Fuiste siempre por la Sí, 460? siempre por la ¿Y 460. de ahí a dónde fuiste? Fui a Tazewell Square. Ok. ¿Para qué fuiste ahí? Fui a ver a una persona y caminamos un rato por el estacionamiento y luego la persona con la que estaba... ¿Una mujer? Sí, una mujer. ¿No quieres decir su nombre? No, Ok. ¿Y qué hora dirías que era cuando te fuiste de ahí? diría que alrededor de las 3. Mientras interrogaba a Sean, yo analizaba su lenguaje corporal, miraba cómo movía los ojos y enseguida me di cuenta de que no decía la verdad. Estaba distante. Bien, después de irte de Tazewell Square, ¿a dónde fuiste? A mi casa. Directo a tu casa. ¿No paraste en ningún lado? Me parecía que muy pocos de sus dichos eran ciertos. Para mí, todo lo que decía eran inventos y un montón de mentiras. Me imagino que sabes que te conviene decir la verdad, ¿no? Así que, lo que te pregunto es, ¿cuándo vas a ser sincero y empezar a contarme la verdad sobre lo que está pasando? Porque, siendo honesto, estás omitiendo detalles. Hay muchos puntos oscuros. Bueno, En este momento frenaré el interrogatorio. ok. Claro. Apenas empecé a preguntarle específicamente sobre sus incongruencias, la abogada de Sean le puso fin al interrogatorio. Pero corroborar los dichos de Sean sobre sus movimientos es fácil. Los agentes no tienen más que descargar un mapa de las coordenadas del GPS de su tobillera. Poder determinar que aún tenía puesta su tobillera fue muy importante en ese momento, y gracias al monitoreo del GPS pudimos ver todos los lugares a los que había ido Sean. Sabiendo que tenía puesta la tobillera el día del crimen de Daniel, los agentes revisan el camino que, según el GPS, recorrió Sean. Logramos identificar tiendas, viviendas y distintos lugares que tenían cámaras. Y eso sería una prueba importante si el caso llegaba a juicio. Los detectives revisan horas de filmación y de pronto ven un vehículo que los deja helados. Conseguimos el video de una cámara de tránsito de una intersección de 4 vías de uno de nuestros pueblos. Cuando encontramos esa filmación, pensamos, esta es la clave. Acá tenemos grabado al sospechoso. Se veía a Sean llegar al semáforo y hacer un giro hacia la derecha. Luego, recorrer unos kilómetros y dejar el vehículo en el lugar en el que lo encontramos al otro día. Ya teníamos la plena certeza de que se trataba del vehículo de Daniel. Y esa era una pieza clave del rompecabezas. Recibido 832. Los investigadores luego van a la obra en construcción, junto al lugar donde apareció el auto de Daniel. ¿Qué tal, amigo? Buen día, señor. Tengo las manos sucias. No se preocupe. ¿Sabe qué le pasó?
En verdad, no puedo contarle mucho sobre eso. Estoy buscando un vehículo o alguien de a pie. Muy bien. Será rápido. Lo mismo de siempre. 17 de marzo, 2 de la tarde. Si no les importa, puedo fijarme yo, así no les hago perder tanto tiempo a ustedes. Sí, no hay problema. Fíjese usted. Todo suyo. Que tenga suerte. Bueno, se lo agradezco mucho. El detective baja la filmación a una memoria portátil para revisarla en la estación. Terminé, amigo. Oh, ¿terminó? Gracias por todo, señor. De nada. Adiós. Adiós. Revisamos el video de la obra en construcción. Y en ese video, Daniel iba a encontrarse con Sean. Se veía llegar el vehículo de Daniel. Y poco después se veía llegar el vehículo de Sean. Se veía a quien para nosotros era Daniel aparecer y luego desaparecer de golpe. Era un movimiento abrupto. Creemos que en ese momento fue que Sean agarró a Daniel y luego pues la asesinó. Si la policía tiene razón, están viendo el inicio del crimen de Daniel. Y luego se veía irse el vehículo de Sean. Unos minutos después se veía a Sean volviendo a pie. Y luego se veía irse el vehículo de Daniel. Nunca se volvía a ver a Daniel después de eso. Para nosotros, Sean se llevó el vehículo de Daniel con Daniel atrás para buscar un lugar donde arrojar el cuerpo.